Gracias. Voy a pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios. Estamos estudiando una serie en la que estamos avanzando semana a semana. El título de esta serie se llama Consejos para la vida diaria. Y el propósito es utilizar el libro de los Proverbios para encontrar aquellos consejos que el autor o sus autores dieron a las personas en su tiempo para su vida cotidiana y traerlos a la actualidad. La palabra de Dios es un libro, la Biblia es un libro de actualidad. Ciertamente hace ya 2000 años que terminó de escribirse y mucho más, ¿verdad? Quizás 3500, 4000 años que empezó a escribirse, pero es un libro de actualidad hoy y lo será también, hermanos, el día de mañana y hasta que el Señor venga. De tal manera que podemos, de manera práctica, encontrar un consejo adecuado para nosotros. Y el día de hoy, con base en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 4, vamos a hablar de un tema también, espero, ¿verdad? Al igual que los anteriores que hemos estudiado, útil y práctico. El libro de Proverbios repite una y otra vez una enseñanza, hace mucho énfasis en esto a través de sus 31 capítulos, y de allí que el título o el consejo que vamos a estudiar el día de hoy se llama Elige bien qué tipo de esposa serás. Elige bien qué tipo de esposa serás, con base en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 4. Este proverbio nos habla de dos tipos de esposas que vamos a conocer el día de hoy. A lo mejor si somos más queremos hacer un análisis más profundo de la Biblia, podríamos sacar más tipos, pero creo que en estos dos se engloban prácticamente todos aquellos de los que no solamente el libro de Proverbios, sino que prácticamente toda la Biblia habla. Dos tipos. Proverbios capítulo 12 versículo 4, la palabra de Dios dice así. Proverbios capítulo 12 versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. La palabra de Dios, hermanos, en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 18 dice que fue idea de Dios, no solamente quien ya había creado al hombre, sino ahora crear a la mujer. Y la palabra de Dios en Génesis capítulo 2 versículo 18 dice que Dios creó a alguien semejante a Adán, igual que él, un ser humano igual que él, de un sexo distinto, de un sexo diferente, para poder formar con él una familia. A veces me voy a desviar un par de minutos o un minuto cuando mucho. A veces cuando un hermano y una hermana se casan, ¿verdad? Lo más común que pasa el tiempo y a lo mejor no tienen hijos o se acaban de casar, una pregunta natural es, oye, ¿y cuándo? ¿Y para la familia para cuándo, no? Bueno, la familia ya está formada, la familia empieza con dos. La Biblia, y voy a aprovechar los otros segundos que me quedan de esos 2 minutos, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, la familia bíblica se forma únicamente con un hombre y con una mujer. Hoy la sociedad nos está haciendo creer, nos está metiendo en la cabeza, en los libros, en las series, en la televisión, en la cultura, que no es así. La palabra de Dios dice que la familia, por lo menos de la que Dios tenía en mente y formó, fue un hombre y una mujer. Y entonces dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una compañera semejante a él, para que lo acompañe, para que lo ayude, para que lo complemente. O en pocas palabras, como dice Génesis 2:18, idónea. La palabra de Dios, la voluntad de Dios es entonces que esa hermosa mujer con la cual cada hombre se casa, sea una mujer con la cual él como hombre se sienta complementado y completo. Y es maravilloso ver cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, instruye, en su momento hablaremos del hombre, en este caso a la esposa, de cuáles son las cualidades o características que Dios esperaría
que una mujer así tuviera. Porque el propósito de Dios es hacer que cada hombre se sienta orgulloso y respetado por la hermosura de la mujer que tiene como esposa. No hablamos de su capacidad intelectual y no hablamos de su belleza, hablamos de su carácter. La voluntad de Dios era que cada hombre, en este caso en su momento Adán, fuera admirado por la belleza de carácter de su esposa. Yo en algún momento, platicando con algún hermano, alguna hermana, recuerdo que le decía: oye, ¿cómo sería Adán o cómo sería Eva? ¿Cómo te los imaginas? Y hay quien me ha dicho: no, pues yo me los imagino morenitos. Hay quien me ha dicho: no, pues yo alto, no, pues yo güero, no, pues yo gordito, no. La Biblia no dice cómo, porque eso no era lo importante. Lo importante era el carácter que Dios había puesto en ellos, las cualidades divinas con las cuales Dios los había creado a ambos, para que entonces a través de ellas ellos formaran algo bello, que es una familia o un matrimonio. Lamentablemente vino el pecado y a través del tiempo empezaron a levantarse hombres que, lejos de ser admirados por la belleza de sus esposas, fueron dignos de la conmiseración de los demás debido al carácter de ellas. ¡Qué tremendo! Por eso Proverbios capítulo 12, versículo 4, habla de dos tipos de mujeres. Y en este caso, punto número 1, yo la llamo, ¿verdad?, apreciada. Proverbios habla de una mujer virtuosa y yo quiero llamarla apreciada, alguien que se valora. La voluntad de Dios, insisto, es que la esposa cristiana sea una mujer que sea considerada por Él como uno de los más grandes tesoros. Una mujer así, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene por lo menos 6 cualidades o características. 1, vamos a Proverbios capítulo 18, versículo 22. Únicamente vamos a leer para este punto número 1 la primera parte. Una mujer apreciada es la compañera perfecta para ser feliz. Una mujer apreciada, es la compañera perfecta para ser feliz. Dice la Biblia: el que haya esposa, haya el bien. Por eso es que los hombres deberíamos de orar más, o debimos de haber orado más, como lo quieran, o los jóvenes deben de empezar a orar desde ahorita para que puedan encontrar a una esposa. Dice la Biblia: porque el que haya esposa, haya el bien. Y esa palabra, el que haya, da la idea de alcanzar, de lograr algo, un objetivo, un propósito. Y esa palabra bien puede traducirse como lo bueno, como algo dichoso, o en una palabra más sencilla, felicidad. De aquí, hermanos, que yo he dicho que el estado ideal del hombre es estar casados. Muchos jovencitos yo no estoy de acuerdo en decir, particularmente los que somos viejos, ¿verdad?, decir: es que mis tiempos fueron mejores. Yo creo que todos los tiempos son buenos. Yo creo que cada tiempo tiene lo bueno. Pero bueno, en mis tiempos, ¿verdad?, si no un ideal, por lo menos algo que un joven y una señorita deseaba, pues era casarse, era formar una familia. Hoy en día no. Hoy en día los jóvenes y la señorita le dices: ¿qué deseas? Quiero estudiar una licenciatura, una maestría, un doctorado, trabajar, viajar, conocer el mundo, y después casarme, ¿no? O sea, hoy en día formar una familia o el matrimonio ya no es una prioridad. Por muchas razones que yo no voy a discutir ahorita. Pero lo que la palabra de Dios dice es que cuando un hombre y una mujer se encuentran para formar un hogar, un matrimonio, la voluntad de Dios es que encuentren la felicidad. Y mantengan esta idea en sus cabecitas. 2, una mujer apreciada no solamente es la compañera perfecta para ser feliz, sino que es una bendición de Dios. Proverbios 18, 22, voy a continuar la lectura. Dice: y alcanza la benevolencia, ¿de qué? De Jehová.
Somos los hombres los que, hermanos, somos los hombres, y cuando me refiero a los hombres, me refiero al hombre y a la mujer, somos los seres humanos los que lamentablemente con nuestros pecados hemos echado a perder lo bello de Dios. Porque somos los hombres los que hemos hecho, ¿verdad? Que haya violencia, que haya maltrato, que haya abandono, que haya infidelidad, que haya un menosprecio, ¿por qué no decirlo así, del matrimonio? Por eso también muchos jóvenes hoy en día dicen, ¿para qué me voy a casar? Para tener una familia como el vecino, como el compadre, como el amigo, como el tío, como el amigo, o en el peor de los casos, como la mía. No, pero no porque la sociedad en general ha destruido lo que es bello, significa que tú no puedes aspirar a eso. No sé si logro comunicar la idea que quiero. No porque todo mundo lo ha o lo hemos echado a perder, significa que tú no puedes aspirar a lo hermoso que Dios hizo. Y la palabra de Dios dice que cuando un hombre encuentra a una bella mujer para casarse, dice, alcanza. Y esa palabra alcanza es muy bonita, porque significa colocarse en el lugar adecuado. Dice, se coloca en el lugar adecuado para recibir las bendiciones de Dios. Como probablemente algunos de ustedes no escucharán cuando hable de los esposos, entonces me voy a permitir añadir pequeñas ideas, no incluidas en mi mensaje, pero me parece que son importantes. Si cuando un hombre halla una esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová, entonces cuando una mujer se casa, debe de alcanzar lo mismo. ¿Sí me explico? También el bien y también la benevolencia de Jehová. Es decir, hay un equilibrio. Pero insisto, el título de la predicación, para no desviarme, el consejo para la vida cotidiana es: elige, señoritas, el día de mañana, ¿qué tipo de esposa serás? Esposa, elige qué tipo de esposa serás. O te puedes decir, ya soy como esta, gracias a Dios. Dice la Biblia que entonces eres la compañera perfecta para ser feliz, una bendición de Dios. 3, un tesoro divino. Proverbios 19:14. Entonces, un hombre que se casa, la voluntad de Dios era que esa mujer con la que encontrara fuese feliz. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Y que al estar con ella, entonces Dios le enviara bendiciones, como si ella fuera un tesoro divino. Porque Proverbios 19:14 dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová, ¿qué dice? La mujer prudente. Algunos nos quejamos, ¿no? Y decimos, Señor, pero es que la esposa que me diste. Y Él nos responde de inmediato, no, es la que tú escogiste. Dice un proverbio por allí, del cual predicaré algún día, que los hombres somos los que tomamos malas decisiones y después le echamos la culpa ¿a quién? A Dios. Pero si oramos al Señor, dice que es como una herencia de Jehová. 4, es motivo de orgullo. Proverbios 12:4, en su primera parte, porque aquí tiene dos ideas. Proverbios capítulo 12, versículo 4, que es el original que leímos hace un momento, dice la palabra de Dios que es motivo de orgullo. La mujer virtuosa es corona de su marido. ¿Por qué? Porque es una esposa diligente. Hace algunas semanas, un mes quizás, poco más, poco menos, me acuerdo que mi hermano Omar predicaba precisamente de ese tipo de mujer, de la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿verdad? Que es apreciada, que es valorada, que es motivo de orgullo para su casa, para su familia, para sus hijos. Es ese tipo de mujer, de esposa, que Dios espera que cada creyente, cada mujer cristiana elija ser. 5, es alguien digna de admiración y respeto. Proverbios 11:16. Ya dijimos entonces que el título del consejo, o el consejo que práctico para la vida cotidiana, es: elige bien qué tipo de esposa serás.
una mujer apreciada, que eres la compañera perfecta para ser feliz, una bendición de Dios, un tesoro divino, un motivo de orgullo, alguien digna de admiración y respeto. Dice Proverbios 11:16, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. La mujer agraciada, que es bondadosa, que es honesta, que es amable, que es encantadora. Y 6, es el apoyo ideal para edificar un hogar. Proverbios 14:1. Recuerden que la intención de estos mensajes no es tener sermones muy largos, sino ideas cortas que se queden grabadas allí en nuestra mente, hermanos, en nuestro corazón. Elige bien qué tipo de esposa serás. Una mujer apreciada. Esas son cualidades, características en las que seguramente hoy estás trabajando, ya tienes, o bien por las cuales tienes que orar para enriquecer todavía más o tenerla, ¿verdad? Dice el 6, el apoyo ideal para edificar un hogar. Proverbios 14:1, únicamente la primera parte, porque la segunda la voy a utilizar después. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Y es muy bonito este pasaje, porque aunque hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad?, que el líder de la casa es el hombre, la mujer edifica, la mujer hace, también es líder en muchas cosas. Es más, hay muchas cosas que el hombre no lograría sin una mujer líder, sin una mujer que toma decisiones, sin una mujer de un carácter bondadoso, honesto, amable, encantador, definitivamente. Por eso dice el autor de Proverbios que la mujer sabia edifica, construye su casa. Esta es la voluntad de Dios, esta clase de esposa que hace dichoso al hombre y que se siente gozoso. Pero si regresamos a nuestro pasaje base, que es Proverbios capítulo 12, habla de un segundo tipo de esposa. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Y hablamos de aquella mujer insensata, de una persona que actúa sin pensar, que habla sin pensar, que no mide las consecuencias de sus palabras, de sus acciones, que no se modera. Y por eso es que un hombre debe de tener cuidado en no dejarse llevar únicamente por la belleza, sino sobre todo por el carácter. ¿Qué características tiene una mujer insensata? 1, es una persona, Proverbios capítulo 9, versículo 13, gritona, escandalosa, caprichosa y desvergonzada. Gritona, escandalosa, caprichosa y desvergonzada. Dice Proverbios capítulo 9, versículo 13, la mujer insensata es alborotadora, es simple, ignorante. Me llama la atención, hermanos, que esta palabra alborotadora habla de una persona turbulenta, de una persona chismosa, de una persona simple, ignorante, una persona que no conoce la vergüenza, que no se detiene, que es capaz de armar un escándalo en cualquier lugar, ante cualquier persona, en cualquier momento. A lo mejor estás en una reunión en la casa con la familia y se suscita algo con los hijos o contigo y te dice el esposo, oye esposita, mira, no más que se vayan los invitados, no más que se vayan, no me importa, oye, no, y arma un escándalo en el que todo el mundo dice, bueno, pues gracias, nos vamos, todo estuvo muy bien, hasta luego. Y todo el mundo dice, oye, pues creo que todo, oye, ¿por qué se empezaron a salir? No, pues es que no te diste cuenta cómo le habló, cómo le gritó, cómo le dijo, qué fue lo que pasó. No le importa, no reacciona en ese momento. Tal vez después se da cuenta y lo reconoce, pero no en el momento. 2, es difícil de soportar. Proverbios capítulo 10, vamos a leer 4 versos. Proverbios capítulo 19, versículo 13. Decía yo hace rato que el autor de Proverbios destaca muy bonita cada una de las 6 características y cualidades de esa mujer agraciada, pero también habla de aquellas características que no debe de tener una esposa. Así que hermana, ¿verdad? Hermana que estás en la transmisión, hermanas que están aquí y aquellas que en un futuro vean esta predicación, elige qué tipo de esposa serás.
Ora al Señor para que esas 6 primeras cualidades que vimos estén en ti y las enriquezcas más. Pero si en un acto de humildad tú dices, hermano, a lo mejor no soy esa clase de mujer insensata, pero sí tengo una de esas características en mi vida. Trabaja en ella hoy. ¿Para qué? Para que entonces seas más apreciada todavía. 2, una mujer insensata es alguien muy difícil de soportar. ¿Qué pasaría, hermano, qué pasaría si alguien te regala un dulce y te dice, oye, ¿te gustan los dulces? Sí. Lo abres, lo empiezas a chupar y te sabe a ajenjo, te sabe amargo. ¿Qué haces? Pues lo escupes. Lo escupes. Dice la Biblia en Proverbios 19:13, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Una gotera continua tiene la capacidad de ¿qué, hermanos? De hacerte caer en la desesperación. El tac, 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 tac. Es capaz de acabar con tu paciencia, de quitarte el sueño, de quitarte el hambre, de hacerte caer en la desesperación, de provocarte el enojo. Qué difícil de soportar. Proverbios 21:9. 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. En un lugar pequeño, sencillo, humilde, con alguien que te hace feliz. Y no en una casa grande, rica y espaciosa que te grita en la recámara, en la sala, en el comedor, en el patio, en la sala de televisión, en el jardín, y a donde vayas, hasta allá te alcanza gritando. 19 del mismo capítulo 21. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Y la misma idea se repite en el 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Nos damos cuenta que habla del carácter. En ningún lugar se habla de la mujer joven o mayor o rubia o morena o poco según la condición de cada sociedad como valora la belleza. No, habla del carácter, del temperamento, del ser, de lo que de verdad importa en una persona. Y entonces, no solamente es una persona que grita, que hace escándalo, que es caprichosa, que no tiene vergüenza, sino que es alguien difícil de soportar. 3, alguien que es capaz de destruir el ánimo. Proverbios 12:4, vamos a regresar al pasaje base, que es capaz de destruir el ánimo del hombre más fuerte. Hermanos, hasta el hombre más paciente va a terminar desesperándose con una esposa así. Hasta el creyente más maduro, más fiel. Ahora, no estoy diciendo que hay una razón para caer, no la hay, pero hay alta probabilidad de hacerlo, porque Proverbios 12:4 dice: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Es decir, destruye por completo. Alguien que te arruina la vida es como el cáncer que te va consumiendo poco a poco. Y entonces 4, para terminar, es alguien de poca ayuda para construir un hogar sano. Es alguien de poca ayuda para construir un hogar sano. Proverbios 14:1. Y hablamos de la mujer sabia que edifica su casa. Pero dice la segunda parte después del punto y la coma: mas la necia con sus manos la derriba, la destruye, la desbarata. Es decir, todo lo que logran construir, ¿qué hace con su problema de carácter, con su mal carácter, con su temperamento, con todo lo que ya mencionamos? Lo echa abajo.
Elige bien qué tipo de esposa serás. Quiero concluir diciendo el día de hoy, la voluntad de Dios es que cuando un hombre y una mujer se casan, hallen la felicidad y se coloquen a sí mismos en el lugar exacto a donde Dios los va a bendecir. Lamentablemente los hombres, entiéndase, hombres y mujeres, hemos destruido lo que Dios hizo bello. Pero la palabra de Dios nos recuerda una y otra vez cuáles son las cualidades que debemos de tener para volver a esa belleza y cuáles son las que debemos de desechar de nuestra vida para no dejar de recibir esas bendiciones de Dios. Que Dios las bendiga.